Gloria a Dios. Venimos de una jornada bien agitada. Estuvimos acá el día de ayer ayudando en la conferencia de damas, pero fue hermoso lo que yo vi. Nosotros estábamos ahí con algunos hermanos ayudando en backstage. El hermano Ismael también estaba conmigo, pero muy lindo lo que el Señor hizo. Te puede ver las fotografías ahí en nuestra página de Facebook. También hay un video ahí que anda dando vuelta para que se ríe un ratito. Amén. Bueno, estamos bien entusiasmados porque el día de hoy comenzamos una nueva serie en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar un par de semanas en este libro antes de pasar a nuestra serie en diciembre. Generalmente nos enfocamos en una serie de Navidad. Así que el día de hoy vamos a estar comenzando esta serie de sermones y el sermón del día de hoy se titula Tesalónica, el mensaje que transforma ciudades. El mensaje que transforma ciudades. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a leer un solo versículo, uno solo, y vamos a estar hablando acerca del contexto de la carta del apóstol Pablo. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída, Señor, y te pedimos que tú puedas, Señor amado, ayudarnos a disponer nuestros corazones, nuestra mente para lo que usted tiene para cada uno de nosotros en este día. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a esta serie de sermones le hemos puesto un subtítulo que es Viviendo en la luz de la eternidad. Ahora, la primera carta de los tesalonicenses, puede tomar asiento, en la primera carta de los tesalonicenses probablemente se piensa que fue escrita en los años 50 a 51 después de Cristo y es considerada probablemente por los eruditos como la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Y esta carta la escribe desde Corinto y esta carta la escribió más probablemente durante su segundo viaje misionero. Pero antes de entrar en detalles del contexto, me gustaría darle un poquito de información al respecto. Tesalónica era una ciudad muy estratégica. En ese tiempo tenía alrededor de 200.000 habitantes y hoy en día es la ciudad más importante y poblada en Grecia, con más de 300.000 habitantes que nos registró el censo del año 2022. Es una ciudad histórica, está situada en la región de Macedonia, al norte de Grecia, cerca de la costa del mar Egeo. Yo le voy a pedir a mi hermana que me muestre el mapa, porque ahí usted se puede ubicar más o menos. Tenemos ahí la ciudad de Tesalónica en el mar Mediterráneo. Un poco más a la izquierda no está en el mapa, pero está la bota de Italia. ¿Ya? Y ahí nosotros vemos, aquí abajo, en la parte derecha abajito está Jerusalén. Y esa línea que tiene flechas nos indica cómo fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Viaja de Jerusalén a Antioquía y ahí se va, cruza el mar hasta llegar a Tesalónica en la parte izquierda, arriba. Así que el apóstol Pablo realmente desarrolló un trabajo misionero impresionante, estableciendo iglesias y levantando ancianos, dice la palabra de Dios. Ahora, Tesalónica está ubicada en la vía Egnatia, que se llama, que es la carretera romana que conectaba Oriente y Occidente. Así que usted podrá comprender que en términos económicos y culturales era una ciudad muy influyente y muy importante. Era un centro de comercio, de cultura y religión y lamentablemente contaba con muchos templos paganos y cultos al emperador. El emperador muchas veces esperaba que se le rindiera culto como Dios.
Ahora, en ese lugar que está en medio de la idolatría, de la oposición, Dios levanta una iglesia viva, fruto de la predicación de estos tres hermanos, de Pablo, de Silvano, que también se llama Silas, y de Timoteo. Ahora, para que usted entienda la importancia de esta carta, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales Pablo escribe más del 50% de su contenido. Así que nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, en cuanto a la literatura que encontramos en la Biblia, es considerado uno de los más grandes apóstoles. Dios lo llamó y él mismo se llama yo como un abortivo, como el último de los apóstoles. Eso es bastante interesante porque hoy en día hay algunos que se andan autodenominando apóstoles. Y uno de los requisitos que tenían que cumplir los apóstoles es que hubieran visto a Jesucristo, al Señor Jesucristo en persona. Ahora, Pablo es la excepción porque él fue el abortivo, pero aún así Jesucristo, después de resucitar, se le aparece en camino a Damasco. ¿Se acuerda de esa historia? Entonces, en camino a Damasco, él tiene una visión. Jesucristo se le presenta y le dice, ¿cierto, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿qué es lo que quieres? Y ahí es el llamado del apóstol. Y entonces cuando el Señor le da instrucciones, el apóstol Pablo, después de convertirse, se convierte en uno de los más grandes apóstoles sirviendo al Señor. Ahora, el saludo que nosotros vemos acá, esto es típico de una carta antigua. Y ¿sabe qué? Esto me hacía recordar algo porque muchas veces hoy en día se ha perdido esa formalidad en la escritura. A veces yo estoy acostumbrado, me he acostumbrado un poquito a la cultura, pero a veces yo recibo textos, ni siquiera me dicen hola, ¿cómo estás? Como dice el dermatólogo, va directo al grano la gente. Entonces muchas veces la gente te manda un texto, ni siquiera te saluda, no sé, por lo menos en Latinoamérica no estamos acostumbrados a eso. En Latinoamérica muchas veces uno siempre, primero, hola, ¿cómo estás? Y ahí después introduce lo que quiera preguntar o hablar. Pero aquí en Estados Unidos a veces yo recibo, y no es que esté hablando en contra de los americanos, puede ser la cultura, pero a veces, les soy sincero, en un principio me chocaba cuando me mandaban un texto y dije, ¿y este no me dice ni hola? Ni siquiera me saluda. Bueno, parte de lo que se ha perdido hoy en día de la formalidad, pero así era como se escribían las cartas antiguas. Las cartas antiguas había una salutación. La persona saludaba, se refería y luego entraba de lleno en el mensaje que quería comunicar. Así que este no es un mero formalismo, sino que es una puerta que introduce una carta que está llena de afecto. Pablo amaba a los hermanos de Tesalónica y les está dando esperanza y los está animando a tener firmeza en medio de la persecución, porque era un tiempo donde ellos estaban enfrentando mucha persecución. Ahora, como se narra en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el libro de los Hechos nos da un poquito más de contexto de este libro de Tesalónica. Pablo había visitado esta ciudad con su colaborador Silas y Timoteo. Pablo, siendo judío, usaba la estrategia de en cada ciudad visitaba las sinagogas. Recuerde que Pablo, él era judío, él era fariseo antes de convertirse al Señor. Así que eso significa que Pablo era un erudito del Antiguo Testamento, conocía muy bien la Escritura. Así que él estratégicamente visitaba estas sinagogas judías y se le permitía muchas veces hablar, y entonces ahí es donde él hablaba del Antiguo Testamento, pero luego traía el mensaje de Jesucristo. La palabra de Dios había prometido un Mesías. Bueno, yo les traigo el mensaje de aquel Mesías prometido. Ahora, después de la palabra de Dios nos dice que Pablo estuvo compartiendo con los hermanos durante 3 sábados consecutivos, o sea, 3 días de reposo. Sabbat para los judíos. Recuerde que para los judíos el Sabbat era un día sagrado. Bueno, nosotros ya no estamos bajo esa ley, ¿cierto? Ceremonial,
pero los cristianos, después de la resurrección de Cristo, nos reunimos los días domingos. En ese lugar, muchas personas que tenían de origen judío, también griego, entregaron sus vidas a Jesús después de escuchar el Evangelio, y esto llevó a que en esa ciudad se formara la primera comunidad cristiana. Ahora tenemos algo acá interesante, porque algunos eruditos dicen, espera un poco, es impresionante, como que no hace mucho sentido que Pablo estuvo durante 3 semanas y el resultado, el crecimiento de la primera comunidad cristiana como que no hace sentido en muy poco tiempo. Algunas personas piensan que probablemente Pablo haya estado más tiempo ahí, un par de meses, pero realmente en el libro de los Hechos nos indica bastante exacto que estuvo 3 semanas aproximadamente, 3 sábados ahí. Ahora, ¿cómo se explica el crecimiento de esa comunidad con ese tremendo impacto que tuvieron en ese tiempo? Bueno, alguna de las explicaciones es que Pablo en esas 3 semanas realizó un trabajo muy intenso, pero a su vez, recuerde que cuando Pablo sale de Tesalónica, camino a Berea, él deja a sus discípulos en Tesalónica. Así que probablemente sus discípulos continuaron el trabajo que Pablo había comenzado ahí. Ahora, cuando Pablo está en Tesalónica, algunos le empezaron a acusar de que estaba alborotando la ciudad. Estaba proclamando, según ellos, a otro rey en vez de César. Y eso era considerado una traición al Imperio Romano. Incluso podía traer como consecuencia la ejecución por traición. Así que comenzó a tener una profunda persecución y Pablo Pablo tuvo que huir, tuvo que salir de Tesalónica camino a Berea, y Silas se quedó en la ciudad. Pablo y Silas tuvieron que huir. Ahora, en Hechos capítulo 17, quiero leer versículos 10 y 12. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entregaron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Así que nosotros vemos que se produce este alboroto y tienen que salir huyendo Pablo y Silas. Ahora, acá en Berea, Pablo tuvo mucho mejor recepción. Parece que lo recibieron mejor. Y a veces eso nos pasa a nosotros. A veces usted trae el mensaje del Evangelio a un lugar y lo reciben, y en otros lugares le cierran las puertas. Incluso muchas veces cuando nosotros traemos el mensaje de salvación, o a veces usted puede estar en su trabajo, en su familia, con aquellos amigos que no conocen al Señor, y entonces usted puede estar hablando de cualquier cosa y hay un ambiente de alegría, se están riendo, está hablando de fútbol, no sé, de deportes, de los Phillies, qué sé yo, pero usted empieza a hablar de Jesucristo y la cara se les cambia. Porque la gente no quiere escuchar de Jesús. Puede estar todo bien, usted le habla de Jesús y les cambia a una cara de perro bulldog. Ellos no quieren escuchar de Jesús. Porque usted sabe quién opera en los hijos de desobediencia. Este mundo está bajo el dominio de Satanás. Él es el padre de toda mentira y es el príncipe de este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Pablo tuvo que ir a Berea y escuchando, y ¿sabe qué? Sucedió algo increíble. Los judíos que estaban en Tesalónica y que causaron este alboroto, lo siguieron hasta Berea para acusarle. No se quedaron tranquilos. Imagínense la persecución. Estos judíos, en mi país dirían, quedaron con la bala pasada. Quedaron molestos. Entonces van a causarle problemas a Pablo en Berea. Por lo mismo, esta carta que está escribiendo el apóstol Pablo es un intento de volver a conectar con los hermanos que había dejado
establecido en Tesalónica. Y aquí yo me identifico mucho con el apóstol Pablo porque a mí me gusta conocer hermanos, me gusta hacer esas conexiones entre hijos de Dios. Así que cuando yo conozco hermanos, para mí es algo muy emocionante y dejar recuerdos es algo mucho, mucho más lindo. Ahora, básicamente, esta carta se divide en dos grandes partes. Primero, Pablo del capítulo 1 al 3 hace una celebración de la fidelidad de los tesalonicenses. Él los alaba porque los tesalonicenses han sido fieles aún en medio de la persecución. Y del capítulo 4 al 5, él les está haciendo un desafío y a tener esperanza. Hay algo que siempre, durante esta carta, hay algo que siempre el apóstol Pablo quiere que ellos tengan en mente, que Cristo viene pronto, que la esperanza de ellos tiene que estar en el retorno de Cristo y no en las circunstancias presentes. Ahora, la carta puede ser estructurada también por varias secciones y cada una concluye con una referencia a la venida del Señor. Por ejemplo, capítulo 1, verso 1 al 10, hay un saludo, acción de gracias y el modelo de fe y esperanza para la iglesia. En el capítulo 2, la forma en que Pablo y sus colaboradores establecieron la iglesia en medio de la persecución. Capítulo 3, hay oraciones por su crecimiento espiritual. Pablo está preocupado del crecimiento espiritual de los hermanos que están ahí en Tesalónica, incluyendo su fortalecimiento en la fe. Él quiere que sean fortalecidos en la fe. En el capítulo 4, exhortaciones a vivir vidas santas y al consuelo de la esperanza de la resurrección. El capítulo 4 quizás es uno de los capítulos más conocidos porque está hablando acerca de la venida del Señor. Había mucha confusión y Él les está dando esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vamos a tratar esto con mayor profundidad cuando lleguemos a esa parte de este capítulo, pero algunos se preguntaban, bueno, Cristo no ha venido, ¿y qué pasa con nuestros hermanos que se murieron en Cristo? Bueno, Él les dice, hay esperanza. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en los cielos y así estar para siempre con el Señor. Así que Él les está dando esperanza. No se desanimen. Cristo viene por nosotros y aquellos que murieron van a ser resucitados y sus cuerpos van a ser glorificados para estar para siempre con el Señor. Ahora también aquí hay una confusión porque a mí muchas veces la palabra de Dios usa ciertas palabras que no quieren significar literalmente lo que leemos. Por ejemplo, aquí dicen los que duermen. Entonces algunas personas piensan que aquellos que están en Cristo, que han muerto en Cristo, están durmiendo, están inconscientes, pero eso no es así. La gente que muere en Cristo está consciente en el reposo del Señor, en el seno de Abraham, esperando la resurrección futura. Pero ellos ya están descansando. En el capítulo 4 tenemos conclusión, amonestaciones y bendición final a los creyentes. Y ya les dije que durante todos estos capítulos, Pablo les anima a que en todo momento mantengan la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Bueno, me gustaría que veamos algunos puntos. Primero, el origen de la iglesia de Tesalónica. Vamos a ir al Hechos capítulo 7, versos 1 al 9. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero
también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al rey y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así que ahí vemos las circunstancias que ellos llegan. Pablo llega después de haber pasado por Filipos, y como era costumbre, él se detuvo en una sinagoga un día sábado, en 3 sábados consecutivos, para hablarles acerca del Mesías. Pablo les dice a los judíos: ustedes tienen que pensar de que las promesas que se les hizo en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo se cumplen esas promesas, ya el Mesías ha venido, porque ellos todavía esperan el Mesías. Era claro el mensaje, era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa predicación? Dice que algunos judíos y muchos griegos piadosos y mujeres influyentes creyeron en Jesús. Así que esto es un ánimo para nosotros, que nosotros, a pesar de las circunstancias, no dejemos de proclamar a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Inmediatamente vino la oposición. Porque cuando uno predica el Evangelio, hay oposición. Hay oposición. El enemigo va a levantar oposición para callar tu boca. Dice, los líderes judíos incitaron a una revuelta y acusaron a sus compañeros de trastornar el mundo entero. Ahí en Hechos 17:6. Así que la iglesia nació en medio de la oposición, pero también con poder, fruto de la palabra predicada y el Espíritu Santo. Ahora, me causa mucha impresión lo que dice acá. Lo que dicen los judíos: se están acusando a Pablo y a todos los hermanos. Dicen, estos están trastornando esta ciudad, vienen trastornando todo el mundo y ahora vienen a trastornar esta ciudad. Ahora a mí me encantaría que dijeran eso de nosotros. Oye, mira, esos locos de ahí de Steamtown Church, en español, están trastornando Scranton. Andan esparciendo las buenas nuevas de Jesús, andan hablando por todos lados que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Wow, me encantaría eso. Me encantaría que tuviéramos en labios de todo Scranton y que dijeran, estos locos están trastornando la ciudad. Ahora, lamentablemente, algunos la trastornan de otra manera. Sobre todo cuando pasan en sus carros con los speakers, los subwoofers que se compran con ventana abajo, pum, 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 pum. Y a veces yo me pregunto, oye, pero si te compraste estéreo, sube las ventanas. Si es para escuchar, para que escuches tú, no para que escuche toda la ciudad. Así que muchas veces, bueno, cada quien con su vida, ¿cierto? Pero a veces yo digo, pucha, yo soy hispano, trágame tierra. A veces nuestra cultura no trae buenas cosas. Hay un dicho popular que dice, donde fuere, haz lo que vieres. Usted no puede traer la cultura de nuestros países e imponer acá en los Estados Unidos. Tenemos que respetar la cultura. Muchas veces podemos aportar con nuestra riqueza cultural en el buen sentido como hispanos. Cosas buenas podemos aportar a la sociedad americana, pero no traer las cosas malas de nuestros países. A veces en un barrio tranquilo hay una casa que tiene un equipo de sonido a todo volumen, hay un hispano. Así que, ¿qué quiero decirle con esto? Tratemos de trastornar nuestra ciudad, pero en el buen sentido de la palabra. Trastornemos esta ciudad con el mensaje de Jesucristo, que Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene por nosotros. Ahora, el segundo punto es el saludo apostólico y su significado. Porque nosotros vemos que ahí dice Pablo, cierto, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo dice, gracia y paz sean a vosotros. Así que nosotros podemos ver que acá Pablo está trabajando en equipo.
¿Por qué incluye a Timoteo? También porque lo considera su consiervo. Él había visitado con Silas, habían establecido una comunidad, habían levantado discípulos. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y el trabajo había sido fructífero. Y aquí hay un principio importante. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que trabajar en equipo. El trabajo de la iglesia no es de un solo hombre, es de un equipo. Entonces usted tiene que contribuir con su don espiritual, con su granito de arena, para que la iglesia del Señor sea edificada. Ahora, la iglesia no es simplemente un grupo humano. Nosotros no estamos aquí como cualquier grupo se reúne durante la semana. Esta es la iglesia del Dios vivo. Y llegamos acá para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nuestra identidad tiene que estar plasmada en eso. Su identidad tiene que estar definida por quienes somos en Cristo. Y ayer las mujeres vieron muy bien esto. Hoy en día la cultura trata de imponerte tu identidad, pero la identidad nuestra no la establece nuestra nacionalidad, nuestro origen étnico, tu título universitario, tu degree, si tienes dinero o no. Eso no es lo que define tu identidad. Tu identidad está definida por quién eres en Cristo, un hijo y una hija redimido por la sangre de Cristo. Eso es tu identidad. Porque muchas personas tratan de llevar su identidad a las cosas que pueden alcanzar. Muchos incluso justifican algunas prácticas llamándolas prácticas culturales. Pero yo estoy en contra de eso, porque la Biblia traspasa generaciones, culturas, países, lenguas. Son principios que se aplican en todo tiempo. Así que muchas personas pueden decir la Biblia es anticuada, está pasada de moda, pero no es así, porque la palabra del Señor permanece para siempre y sus principios se aplican de generación en generación. Ahora, que la iglesia haya flexibilizado sus principios y haya permitido ciertas cosas no significa que sean correctas. Vamos al saludo. Dice, el saludo resume lo que es el Evangelio. La palabra gracia viene de la palabra griega que es charis o charis, que significa bondad o favor inmerecido, y es lo que recibimos sin merecer el favor inmerecido de Dios en Cristo. Así que usted y yo estamos aquí solamente por la gracia de Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Yo hasta el día de hoy me pregunto por qué el Señor se fijó en mí. Pero es la gracia del Señor en nosotros. Lo segundo del saludo es paz. Paz a vosotros. Los judíos siempre se saludaban shalom. O sea, la paz esté contigo. Así que la paz es una palabra griega que es eirene, que significa es el fruto de la reconciliación con Dios y con los demás. Antes nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora en Cristo, Él ha aplacado esa ira y ahora nos ha reconciliado con Dios. Y por lo tanto nosotros ahora tenemos que ser personas que reconcilien a otras personas con Dios también. La palabra del Señor dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y ahora que nosotros tenemos amor, podemos ahora dar ese amor a las demás personas. Por esto seremos conocidos, dice la palabra del Señor, porque nos améis los unos a los otros. Y a veces en la comunidad cristiana no es fácil amarse unos a otros, porque no todos tienen la misma personalidad, mismo carácter. Hay algunos que son más rebeldes, otros son más apacibles, más obedientes. Así que muchas veces no es fácil tarea amarnos unos a otros, pero somos llamados a amarnos y a tolerarnos unos a otros. Mire, aunque estaban en una ciudad llena de violencia y de conflictos, ellos tenían gracia y paz en Cristo. Así que esto nos debe distinguir a nosotros los cristianos del resto de las personas y del mundo. Que nuestra esperanza está en Cristo y no en las circunstancias que estemos viviendo a nuestro alrededor.
Usted puede ver que el mundo se está cayendo, pero usted en Cristo puede experimentar paz y seguridad. Usted no es la circunstancia que está atravesando, como decía nuestra hermana Jessica ayer. Tienes que mirar más allá y tener esperanza en Cristo. Tercer punto, el impacto del Evangelio en Tesalónica. Mire lo que hizo el mensaje del Evangelio en esta ciudad. Versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Eso está impresionante. Los hermanos de Tesalónica estaban teniendo una influencia y un impacto tremendo, no solo en la ciudad, sino que ya se había expandido ese poder que Dios estaba utilizando a través de estos hermanos en Tesalónica. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo, bueno, ¿para qué voy a seguir viajando? ¿Para qué voy a seguir hablando si ustedes ya están haciendo el trabajo? Y eso es lo mismo que tiene que replicarse en la iglesia del Señor. Nosotros, cada uno de nosotros es responsable de predicar, de expandir el mensaje del Evangelio. Esto no es una responsabilidad exclusiva de los pastores, los líderes, diáconos o líderes de ministerio. Esto es una responsabilidad de cada creyente. Así que mi pregunta para usted es, ¿cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? A veces somos capaces de hablar de cualquier cosa. ¿Cómo está el clima? Si ganó los Phillies o no, los Eagles de Filadelfia o no, podemos hablar de cualquier cosa, pero ¿hablamos de Cristo? Nosotros tenemos que aprender a tener intencionalidad en las cosas, ser intencionales. Tenemos que buscar oportunidades para compartir el Evangelio. A mí me encanta cuando converso con mi hermano Pedro porque siempre me trae una historia, una anécdota nueva. Me dice, pastor, viajé a Nueva York y adivine qué. Yo le entregué el Evangelio al conductor de Uber. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero alguien podría decir, sí, pero es que el hermano tiene un don especial. Pero déjeme decirle que sí, hay personas que tienen el don de evangelista, pero todos somos llamados a hacer obra de evangelista, como Pablo le dijo a Timoteo. Si usted es capaz de hablar de fútbol, del clima o de otra cosa, usted también puede hablar de Cristo a las demás personas. Así que esta carta nos muestra cómo la iglesia, aunque era una iglesia joven, porque estos eran nuevos creyentes y eso tenemos que tener en mente también. Esto no era una iglesia que llevaba años de haber sido plantada, era una iglesia de nuevos creyentes. ¿Y sabe qué? Muchas veces los nuevos creyentes son los que vienen más animados para trabajar. A veces los creyentes que llevan años en el Evangelio como que se apagan, como que se conforman. Bueno, ya estoy viejo, ya estoy vieja para hacer esas cosas. Pero el Señor nos renueva las fuerzas. Si tú estás como un creyente apagado, llevas años y no estás dando fruto, no estás predicando, tienes que evaluar tu relación con el Señor y pedirle al Señor que Él te devuelva el primer amor. Porque tú tienes que experimentar la misma pasión que experimentaste cuando te convertiste. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? Yo me acuerdo. Yo le quería hablar a todo el mundo. A mi familia ya los tenía como disco rayado hablándoles de Jesús. Hablaba por todos lados. Me querían puro callar la boca, pero yo hablaba a todos lo que Cristo había hecho con nosotros. Y hoy en día sigo hablando con esa misma pasión, porque he visto todo lo que ha hecho Dios en mi vida y cómo no estar agradecido con Él. El Evangelio no fue solo palabras, sino que poder. Por eso que el apóstol Pablo dice, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Así que este es un mensaje, este libro tiene un mensaje que no es cualquier mensaje. Estas palabras
son palabras que impactan el corazón y el alma del hombre. Cuando alguien escucha este mensaje con un corazón abierto, algo va a pasar en su interior. Tú no te puedes quedar ajeno. Algo pasa, no sé, pastor, como que cuando escucho la palabra de Dios, algo me pasa, no sé, se me erizan los pelitos, me siento emocionado, algo sucede. Es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos de los huesos, dice la palabra de Dios. Así que ellos recibieron la palabra con gozo en medio de tribulación. Personas que en medio de la tribulación reciben el mensaje de Cristo. Son creyentes nuevos y ahora ellos están haciendo un gran impacto en su comunidad. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué es lo que te resta atención a Dios en tu relación con el Señor? ¿Cuál es tu ídolo? Tu ídolo puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser un hobby. Yo no sé, tú tienes que pensar cuál es el ídolo que tú tienes que te está impidiendo servir al Señor. También ellos vivieron con esperanza, esperando al Hijo desde el cielo. Ya estos hermanos de esta iglesia murieron hace siglos, pero ellos se murieron esperando el regreso del Mesías. Y cuando Él venga, ellos van a resucitar primero. Y luego nosotros los vamos a seguir, si es que estamos vivos antes de la venida del Señor. Así que en una ciudad estratégica, llena de ídolos y de poder político, el Evangelio trajo una transformación radical. Porque el Evangelio transforma vidas, familias, comunidades, ciudades y países. Este país se ha alejado de los principios bíblicos que impusieron o que establecieron sus fundadores, y nosotros vemos hacia dónde van los Estados Unidos de América. Va en decadencia moral. ¿Sabe qué? Hace un par de años atrás recibí un entrenamiento de evangelismo y discipulado Buena Tierra, Good Soil, y ellos nos mostraban un video de algunos misioneros que salieron de Estados Unidos a una tribu en África y con traductores les presentaron el Evangelio. Durante varios días consecutivos estuvieron presentando el Evangelio con traductor a esa tribu. Y después de algunos días se empezaron a convertir muchos y ellos querían seguir escuchando estas historias y querían escuchar acerca de Jesús. Long story short, para hacer el cuento corto, toda la tribu se convirtió a Cristo. Y esa comunidad que adoraba a dioses falsos y tenía prácticas fuera de la palabra de Dios, ahora están sirviendo al Señor. Así que Dios transforma vidas, familias y comunidades. ¿Qué está esperando usted? Quizás tu familia en estos momentos está pasando dificultades, tienes problemas económicos, tienes problemas matrimoniales. No hay armonía en tu hogar. ¿Qué esperas para entregarle tu vida a Cristo? Él es el único que puede transformar tu corazón, el que te hace una nueva persona. La pregunta es, ¿quieres seguir en rebeldía contra Dios? ¿Quieres seguir viviendo la vida a tu manera? ¿O vas a tomar la decisión y decirle, Señor, tengo un desastre en mi vida, tengo las prioridades cambiadas, pero ahora te entrego mi vida? Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Usted tiene que tomar una decisión. Hoy en día, la decisión que usted toma es, Jesús, te recibo, o Jesús, te rechazo. No hay un término intermedio. O usted está con Cristo o está sin Cristo. No hay un término intermedio. Ya voy a estar concluyendo. Esta introducción a Tesalonicenses nos muestra que la iglesia no nació en la comodidad, sino en medio de la oposición y persecución. La identidad de la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, no en su contexto cultural. El Evangelio tiene poder para transformar vidas, ciudades y naciones enteras. Quiero darle algunas recomendaciones prácticas para que se lleve a casa. Primero, recordemos nuestro origen como iglesia. Así como Tesalónica fue alcanzada en medio de la oposición, nosotros también existimos porque alguien nos trajo
el Evangelio. Ahora, si alguien le predicó el Evangelio a usted, ahora usted tiene que replicar eso, seguir el círculo. Háblele de Dios a otras personas. Nunca perdamos la gratitud por los que sembraron en nosotros. Hubo alguien que se preocupó un día de mí y me invitó a una reunión de oración donde yo conocí al Señor. Y esa persona es mi suegra, que está en los brazos del Señor. Vivamos conscientes de nuestra identidad en Cristo. No somos simplemente una congregación en una ciudad, sino somos la iglesia de Dios. Y eso define quiénes somos. Seamos un testimonio vivo del Evangelio. La iglesia de Tesalónica fue conocida por su fe y por su esperanza. ¿Por qué nos están conociendo a nosotros? ¿Nos están conociendo por cosas buenas o por cosas malas? Tus amigos de Facebook, de las redes sociales, cuando tú posteas cosas, cuando tú compartes algo, ¿qué impresión se lleva de ti? Todo habla. Lo que tú haces, lo que no haces, todo habla de ti. Por eso que yo, en Primera de Marcelo, capítulo 1, dice, por sus Facebook los conoceréis. Eso no está en la Biblia. Esa es Primera de Marcelo, capítulo 1. Porque usted puede sacarle un perfil completo a una persona por las redes sociales, por lo que comparte. Si comparte cosas groseras, la persona es grosera. Y por último, abracemos la gracia y la paz de Dios en medio de un mundo de violencia, en un mundo lleno de ansiedad y confusión. El Evangelio nos ofrece un regalo que el mundo no te puede dar. Nada te da la paz que solamente Dios sabe dar. No te la da el dinero, no te la dan tus amigos, tu trabajo. Esa paz que se recibe de lo alto es la paz que verdaderamente conforta el corazón del hombre. Nadie más puede darte esa paz. Cuando tú tienes una relación con el Señor, tu mundo cambia completamente. Yo recuerdo que cuando entré a esa reunión de oración, iba con una depresión tremenda. Había experimentado pensamientos suicidas. Yo quería quitarme la vida. Era un joven de 20 años, no podría decir qué tantos problemas podría tener un joven de 20 años. Vivía con mis papás, no tenía que preocuparme del mortgage, de pagar cuentas. Trabajaba, ayudaba, pero la gran responsabilidad era de mis padres. Y yo experimentaba, estaba trabajando, estaba estudiando en la universidad y todo eso se me juntó y yo quería suicidarme. Mi vida no tenía sentido. Pero cuando salí de esa reunión de oración que me invitaron, sentí literalmente como que una carga, una mochila se salió de mi espalda. Y de estar en una profunda depresión, el gozo se apoderó de mi corazón. Yo manejaba una motocicleta, una motora, como le dicen en Puerto Rico. Y yo iba en la motora camino a mi casa e iba tan feliz y contento. Recuerdo que iba a mi casa y sentía literalmente que había alguien sobre mí tomando cuidado de mí. Me cuesta contenerme porque recuerdo esos momentos cuando Cristo vino a mi vida y me dio esperanza. De ahí no fue fácil, porque muchas cosas no las entendí en un principio. Pero Dios tuvo paciencia conmigo y me fue enseñando poco a poco. Y todavía sigo aprendiendo con Él, pero creo que haber conocido a Cristo es lo mejor y lo más importante que yo he experimentado en toda mi vida. Lo segundo, haber conocido a mi esposa. Pero lo primero más importante es haber conocido al Salvador de mi vida.
Así que yo quiero terminar con esto, iglesia. Así como la iglesia de Tesalónica fue un faro del evangelio en medio de un tiempo de oscuridad, también nosotros somos llamados a ser un testimonio vivo del poder de Cristo en esta ciudad. Que digan de nosotros, esos hermanos y hermanas de Steamtown Church están trastornando la ciudad. Quiero escuchar que digan eso. Amén. Gloria a Dios, póngase de pie. Vamos a orar al Señor.